Hola a todos, a ver cómo está el sonido. Bueno, un día distinto hoy. Vamos a hacerlo distinto, vamos a ponerle amor, corazón, espíritu, vamos a ponerle todo eso que está dentro de nosotros, porque podemos unirnos a la fuente, somos amor incondicional, tenemos muchos dolores, muchas tristezas, pero en este momento todos, desde el lugar que estamos, tenemos que hacer la diferencia. Y la diferencia comienza conmigo. Por eso hoy tuve un vivo con Gabriela, exquisito, y ahora tengo un vivo que también lo presento exquisito porque ya el tema es exquisito y yo creo en absolutamente en que nos vamos uniendo por esos hilos dorados y haciendo alianzas más allá del cuerpo. Para mí estamos en ese momento, así que hoy, ahora vamos a tener un vivo súper interesante y vamos a ver si está por aquí, esperando que vayan entrando. Sí está, pero vamos a darle una oportunidad de que entren todos, vayan diciendo de qué país del mundo estamos para conectar esa red de amor que somos, para escuchar a Indica. Es la primera vez que voy a hacer un vivo con él. Muchos de ustedes seguramente ya lo conocen. Abrir el corazón. Lo único que me dice aquí es tiempo de abrir el corazón y dejarnos ir hacia el espíritu, que de hecho es el tema de esta Junín. Ahí está. ¡Wow! Rosario, me encanta cuando está Rosario presente. Ahí va. A ver. Eh, Ahí está. Hola, Indica, lindo. Bienvenido, gracias. Un Cuando placer, vos... Adriana. Estaba viendo ahora la presentación y nada, que sepas que ya somos dos los que venimos aquí con el corazón abierto a Lo compartir y a sé, fluir. lo Creo que sé. va a ser un directo además muy espontáneo porque apenas hemos podido conocernos y cruzar ninguna palabra, así ¿Para que qué? para mí muy Gracias. divertido poder estar aquí. Gracias, gracias, Indica. Y lo más interesante es que este vivo estaba pactado hace tanto tiempo que no sabíamos. Por eso amo cómo la vida o el espíritu nos va reuniendo. No teníamos ni idea, ¿no? De que íbamos a estar en un momento tan interesante del planeta. Indica, bueno, el tema era desde el espíritu. Creo que era anillo al dedo. Pienso que no se puede hablar desde otro lugar que no sea desde ahí. ¿Qué es esto? Desde el espíritu. Bueno, pues es nuestra dualidad divina. Nosotros estamos aquí y estamos un poco perdidos en la medida que no somos conscientes de que el propósito de la vida y lo que da sentido y nos permite realizarnos es trabajar y construir para poder reconectar con ese espíritu que somos. Entonces, bueno, ese es el juego de la vida. Y en la medida que entramos en ese camino espiritual y empezamos a conectar con esa guía interior, empezamos a conectar con esa voluntad espiritual que todos tenemos de crear, de construir, de vivenciar, de inspirar, ¿no? Y vivir desde ahí, pues estamos en ese camino de reconexión, de vivir desde el espíritu con nuestras limitaciones, porque al final tenemos aquí una carcasa o un avatar que cumple de aquella manera, ¿no? A veces cumple muy bien y otras veces pues nos cuesta más, pero ese es el aprendizaje. Así que para mí el espíritu, resumiendo, es lo que da sentido A la a la vida, sobre todo vida. a todos aquellos que están perdiendo el sentido y el significado de la vida. El que no tenga esa necesidad, pues quizás no está en el momento de buscar el espíritu, pero aquel que se sienta vacío y que sienta que todo carece de sentido, pues quizás es hora o es la llamada para conectar con el espíritu que todos somos. Bien, hermoso escucharte. O sea, ¿tú crees que realmente la gente comienza, wow, tengo una imagen, no tengo el teléfono aquí, divino en este momento en el cielo, me encanta, porque tú sabes que el cielo habla. Y tengo una paloma, ¿no? No tengo el otro teléfono aquí para sacarlo. Bueno, divino. Todo habla, todo es el espíritu, somos, estamos en el espíritu. Recién decía, ¿tú realmente crees que la gente tiene que esperar sentirse vacío para ir a la búsqueda del espíritu? No, no surge de otra manera. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, creo que de todo hay en la viña del Sí, Señor, así que yo no soy nadie para decir cómo es una cosa o deja de ser. Yo puedo hablar desde mi sí, experiencia sí, y creo que el sentimiento de vacío es muy importante en el camino del crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque al final ese vacío surge de un anhelo todavía no satisfecho o no descubierto que normalmente no se puede satisfacer con las cosas personales o terrenales. Es verdad que en la vida de un ser humano, entendiendo que el ser humano es un estado de conciencia que va desde A hasta B, desde el ser humano más rudimentario, más instintivo a este ser humano que se va espiritualizando y divinizando, pues las necesidades no son las mismas. Pero no. creo que el vacío es el motor que va dirigiendo nuestra vida por lo menos hasta ciertas etapas en las cuales podemos hacer ese camino de una manera más consciente y digamos que quizás no es necesario experimentar un gran vacío, aunque las noches oscuras del alma ahí están, siempre en procesos como preludio de un proceso iniciático, de una transformación de Absoluto. conciencia. Entonces, ¿qué es el vacío? Pues es la parte que nuestra psique personal capta de un anhelo del espíritu de profundizar y de unificarse más con esta persona. Así que creo que ese camino de crecimiento espiritual o de ir hacia el espíritu es un camino de unificación. No es que vayamos dejando atrás cosas, sino que vamos integrando una conciencia cada vez más inclusiva y más integral. Eso pasa primero por nosotros, por integrarnos nosotros, nuestra psique, esos trozos que tenemos rotos, las emociones, los pensamientos, las acciones, los instintos, el alma, los anhelos, las aspiraciones, los deseos, todo eso. Pero gradualmente nos vamos expandiendo y vamos teniendo, en la medida que vamos integrando nosotros a través de ir encontrando un estado de mayor plenitud, es decir, de llenar esos vacíos que vamos experimentando, podemos compartir esa plenitud con los demás, nos colma y la compartimos. Podemos ser una fuente de inspiración. Cuando haya suficientes seres humanos que estén viviendo desde ese estado de inspiración, pues el proceso de crecimiento cambiará, porque el contexto cultural, el contexto social cambiará. Pero de momento yo me Es tengo así. que, me tengo que ceñir a lo A que lo que veo, hay, ¿no? A mi propia claro. experiencia y creo que el vacío y el sufrimiento es un motor del cambio y es necesario para aprender, por lo menos en ciertas etapas. Absolutamente de acuerdo contigo. Y también el caos, ¿no crees que también hay gente que no se da cuenta que hay un vacío, pero se siente en caos? Podría ser el próximo paso para ir a ese lugar, de ese reencuentro con quien verdaderamente somos. Bueno, claro, aquí hay que ver cada caso. Tal como entiendo, ese caos también forma parte de ese proceso de crecimiento. Al final, uno va creciendo, ¿no? Y está en una zona de confort. La zona de confort es donde cada uno, claro, la zona de confort de una persona a otra puede ser muy diferente. Lo que para uno es zona de confort, para el otro puede ser totalmente inasumible. Pero entendiendo que cada uno tiene una zona de confort que está relacionada con la capacidad que tenemos de controlar, ¿no? Y de estar conscientes de las cosas que están sucediendo hasta cierto punto, salimos de la zona de confort, perdemos ese control y en ese proceso de crecimiento es necesario que genere caos. Es decir, para poder tener un nivel de conciencia, un nivel de presencia más inclusivo, un nivel de estar que me permite ser consciente y abarcar mucho más, es decir, poder soportar mucha más energía, mucha más responsabilidad, vamos a hablar en positivo, ¿no? Mucha más energía espiritual, necesito primero generar un caos, porque es esa expansión la que va a desestabilizarme para encontrar un nivel de estabilización superior, ¿no? Entonces el proceso de crecimiento es así. A mí me gusta poner el ejemplo de cuando revisamos esas fotografías de nuestra adolescencia, ¿eh? Y vemos que hay un momento, ¿no? En la etapa de crecimiento en que igual te han crecido los brazos más que las piernas o la cara, o dices, bueno, ¿Qué es ¿qué eso? está creciendo, no? Que Claro. estás ahí como medio raro. Bueno, crecemos, en el proceso de crecimiento Un una patrón. plena Ok. armonía, ¿sabes? La armonía se va alcanzando en un momento donde uno se estabiliza en un estado y luego esa armonía se tiene que romper para alcanzar un nivel superior de armonía. A mí me gusta hablar del oruga, crisálida y mariposa, ¿no?
Totalmente, claro. En esa etapa de crisálida no hay tu tía. O la pasas, como digo yo, o la pasas o nunca llegarás a ser mariposa, ¿no? Tal cual. Y A fíjate, ver, es interesante esto que comentas respecto a lo del vacío y el sufrimiento que comentábamos antes, porque cuando una oruga está dentro de la crisálida y ya está la mariposa, si tú le ayudas a salir, rompes la crisálida, esa mariposa no va a poder volar nunca. Porque aunque ya está completa, es la resistencia, el sufrimiento, el esfuerzo que tiene que hacer para romper la crisálida, la que va a permitir que su sangre llegue a las alas y cuando rompa la crisálida pueda alzar el vuelo. Así que es interesante, ya que hablábamos antes, ¿no?, de ese proceso de sufrimiento o de dolor, porque sufrimiento y dolor son cosas diferentes, ¿no?, pero que es absolutamente. necesario y es inherente al proceso de crecimiento. Así que es es una gran metáfora de lo que el ser humano va a tener que hacer, no solamente una vez, sino más de una vez. Siento. ¿Cuánto dura una mariposa? ¿Cuánto dura una mariposa? Por eso me encanta, porque la mariposa no dura 30 años, ¿no? Y esto también tiene que ver con el proceso natural de la vida, porque así nacemos. El nacimiento alumbrado por el canal de parto es exactamente que la crisálida. O sea que ya eso lo conocemos aquellos que llegamos al mundo de una manera natural. No es desconocido para nosotros esto. Está Sí, en sí, nuestra información, ¿no? Ah, tal cual. ya que dijiste sufrimiento y dolor diferente, ¿nos contás un poquito sobre tu mirada acerca del sufrimiento y dolor? Mm. Bueno, el dolor es una reacción fisiológica que se puede experimentar a nivel físico, a nivel fisiológico, que es inevitable. Pero el sufrimiento tiene un componente psicológico. Es decir, el sufrimiento se genera en la medida que hay un cierto grado de autoconciencia. Y el sufrimiento muchas veces, desde una perspectiva humana, tiene que ver con cosas que no son reales. Es decir, a mí la expectativa de no poder satisfacer mis anhelos, mis metas, mis objetivos, o el regresar constantemente a un evento del pasado que ya no existe en este momento presente, me genera sufrimiento. Y es diferente, ¿no?, a ese dolor. Muchas veces el miedo a no experimentar dolor o el miedo al miedo Sí, genera es el también que miedo, sufrimiento. claro. Entonces, es un componente diferente, ¿no? Que entiendo que ahí podríamos matizar mucho, pero para mí, ¿no? Lo veo desde cuando he dicho que era diferente, desde una perspectiva mental, ¿no? De el dolor que puede generar la mente y que no corresponde con la realidad del momento presente. Bien. Y hay viste que también, esto lo venía yo hablando a partir del evento que sucedió tan triste que también queremos compartir, ¿no? Del suceso, sin entrar en absolutamente ni políticas ni religiones, sino en la vida misma como tal, ¿no? Del evento que acaba de acontecer. Sí. Tristeza y dolor. Para mí son dos cosas también muy diferentes. Para ti, ¿cómo sería la tristeza y el dolor? Porque en este momento a algunos los sacude la tristeza, a otros los sacude el dolor, a otros los sacude la rabia y también a muchos el odio. Está activado en todos lados. Y el amor, por supuesto. ¿Cómo lo Bueno, cuando ves? hablamos de las emociones, entramos en un mundo que es complejo y es muy rico en matices. Al final nosotros ponemos etiquetas, ¿no?, para hablar de felicidad, de tristeza, de soledad, de rabia, pero cada una de estas emociones tiene un espectro muy amplio. Así que hay muchos tipos de tristeza, hay muchos tipos de rabia y los podemos catalogar, es como, como un color, ¿no? ¿Cuántos tipos de verde hay? ¿Cuántos tipos de rojo hay? Bueno, pues las emociones son así. Dicho esto, creo que hay muchos tipos de dolor, de tristeza diferentes. Está la tristeza, por ejemplo, que está anclada en el pasado, que tiene que ver con un sentimiento de nostalgia, de momentos que consideramos en el pasado que fueron felices y que en el momento presente sentimos que no somos capaces de volver a realizar. La tristeza, a lo mejor, de una pareja que amamos, ¿no? Y hay muchas personas que viven allí y es un Sí. anclaje con el pasado. Podemos conectar con otro tipo de tristeza que es muy diferente, que es esa tristeza que surge en el momento presente, cuando ves, por ejemplo, el sufrimiento de otras personas, cuando ves, por ejemplo, una guerra, cuando ves el dolor que experimentan otras personas. Esa tristeza está conectada con el momento presente, pero las emociones vienen de emoción, es decir, movimiento, moción. Es muy importante
entender que una emoción uno la tiene que experimentar y, y tiene que aceptarla y tiene que trascenderla, tiene que digerirla. No puedes quedarte ahí anclado. Y esa tristeza, dependiendo de cómo tú la interpretes, cómo interpretes lo que está sucediendo, va a dar paso a otro tipo de emoción, que puede ser, por ejemplo, la rabia o la ira. Claro. O puede ser, dependiendo de cómo tú interpretes ese hecho, la compasión y el amor. Entonces, ahí es muy interesante ver cómo una cosa es el impacto emocional que surge en un primer momento y otra cosa es lo que hacemos con esa emoción y cómo nos lleva a resultados tan diferentes. Así que al final, ese mundo emocional creo que es muy importante. Cuando hablamos de lo espiritual, siempre digo, y sobre todo en aquellos que estamos en el camino espiritual, que para conectar con lo espiritual, primero tenemos que trascender lo emocional. Tenemos que ser capaces de procesar lo emocional, porque si queremos ir a lo espiritual sin haber resuelto nuestros conflictos emocionales, es imposible. Entonces, ¿qué significa procesar las emociones? Aprender a digerirlas. Las emociones son el nutriente que la vida nos da para evolucionar y para crecer. En la medida que sentimos emociones, tenemos la oportunidad de aprender. Sin emociones, no tendríamos un incentivo para aprender. El problema es que no nos han enseñado cómo tenemos que digerir y procesar las emociones para poder extraer sabiduría. Todo lo Y cuando esto, contrario. claro, Todo lo contrario. exacto, las escondemos, no las aceptamos, no las vivenciamos y entonces se pudren, se fermentan, Enferman generan cualquier. tumores emocionales que nos enferman. Entonces, al final es como si tú comes alimento y tu sistema digestivo no tiene la capacidad de digerirlo, vas a tener un problema. Se te va a llenar de toxicidad, de heces, el colon, el sistema digestivo y literalmente te vas a morir, te vas a enfermar. Lo mismo sucede con las emociones. Entonces, la clave es aprender a digerir esas emociones, a transmutarlas para poder extraer la sabiduría. Y aquellas personas que han hecho ese proceso de transmutación emocional, lo han aprendido, son las personas sabias del mundo, son las personas que tienen la capacidad de ayudar a los demás. ¿Quién puede ayudar mejor, por ejemplo, a las mujeres maltratadas? Una mujer que ha sido maltratada y que ha sido capaz de procesar y de transmutar ese dolor, y entonces comprende perfectamente lo que está sintiendo la otra persona y cómo puede trascenderlo. Una persona que ha tenido Fundamental. adicciones, Pero fundamental es claro, esta parte. Perdón que te interrumpa porque para mí es fundamental esto, que quede claro. Sé que para ti lo está, pero quiero permitirme que haya sido capaz de transformar su dolor. claro, Porque si no, es una navaja en mano de un mono. claro, 100%. ¿Sí? Gracias, porque dicho desde un hombre, me encanta a mí los videos con esto de hombre-mujer, porque si no, la feminista y el machista, ¿no? Ya está, ese juego ya para mí es súper de modé. Somos humanidad, ¿no? Hablando Exacto. del espíritu. Por eso, gracias por esto, me pareció para mí fundamental. Si no es esto, un mono con una navaja en la mano. Sí, sí, 100%, ¿no? Y cuando entras en este tipo de polarizaciones sociales que se generan, hay un problema de base, que es que se está valorando una etiqueta, que claro que puede ser algo que está sucediendo en diferente grado, ¿no? En nuestra sociedad tenemos que poner atención, pero en el momento que tú diferencias constantemente y no tienes la capacidad de ver la unidad que hay en esas cuestiones, es decir, lo has explicado muy claro, no es un problema entre hombre y mujer, es un problema de humanidad. ¿Eh? Cuando, por ejemplo, se habla de justicia social, ¿no? Porque hay mucha desigualdad. Ojo con eso. Tenemos que Sí. hablar de justicia, porque en el momento que utilizamos ese lenguaje, ¿no? Para intentar decir, no, es justicia, pero es una justicia social. O hay un tema de maltrato, pero es un tema de maltrato de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre. Estamos utilizando una parte de nuestro ser, que es la mente concreta y racional, que solamente tiene la capacidad de ver las diferencias, de dividir. Eso es muy, muy importante, esa facultad, para muchas funciones en nuestra vida, para Pero no la para vida diaria, para analizar, pero nunca, casi lo nunca, es la espiritual. solución para resolver los problemas, porque en los problemas siempre tenemos que ir a buscar la síntesis. Entonces, si hablamos de justicia, hablamos de libertad o hablamos de sanas relaciones humanas entre los seres humanos, tenemos que ir a la base de todo eso, tenemos que ir a lo que nos une. Si no, constantemente estamos separando, ¿no? Pobres y ricos, mujeres y hombres, etcétera, etcétera.
Así que nada, me encanta esto que has planteado de la humanidad, porque es la clave de los problemas que tenemos aquí, la mayoría de países, de sociedades, ¿no? De seres humanos. Siempre estamos divididos por algo. O porque eres alto, porque eres bajo, porque todo el tiempo. La división, no para mí, la división no es la energía, no es la divinidad. La espiritualidad, lo divino es la unidad absoluta, como comenzaba diciéndolo. Y creo que esto, aquí a veces yo digo, qué pequeña humanidad, ¿no? Porque no dejamos que trascienda, estamos conectados a, bueno, las polaridades. Este mundo tiene la polaridad y creo que la gran labor es buscar el centro, ¿no? El equilibrio, como decías tú, ir ahí, ¿no? Todo el tiempo. ¿Sí? Sí, sí, totalmente. Claro, aquí hay un tema A de ver. base que al final lo que vemos fuera es un reflejo de cómo vivimos internamente. Entonces, Absoluto. la fragmentación y la polarización está dentro de nosotros. Y es en la medida que nosotros estamos en ese estado de conciencia que al final no somos capaces de ver las soluciones fuera porque polarizamos fuera también. En la medida que yo tengo conflictos conmigo porque hay una sombra que yo niego y que no entiendo que esa sombra es lo que yo tengo que poner atención y es lo que tengo que transmutar y es lo que me va a permitir integrarme como ser humano y alinear lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y posteriormente alinear lo que pienso, lo que siento y lo que hago con el propósito del alma, el propósito divino. Cuando estás en ese camino, gradualmente también tienes una mayor capacidad de ser un agente integrador. Pero cuando tú no haces ese proceso, y ese es uno de los grandes problemas, porque no forma parte de la filosofía de vida o Claro. culturalmente, muchas personas no entienden la importancia del crecimiento espiritual desde un sentido pragmático, como un vehículo para desarrollar nuestra humanidad, para desarrollar lo que potencialmente somos como seres humanos. Estamos lejos de poder resolver todos estos problemas. Absolutamente. Aquí si alguien quiere hacerle una pregunta, por favor, en el signo de pregunta, con mucho gusto la comparto. Aquí hay algo que pasó recién y me resonó. Dice, opino que no hay diferencias tan importantes como para justificar lo que pasa en el mundo. Eh, Me gustaría escucharte, pero a mí cuando lo usamos la palabra justificar, a mi corazón, me resuena bla, 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 bla. O sea, chino básico, catalán, japonés, todos juntos. Porque la palabra justificar es de la mente, el espíritu para mí no necesita justificar. ¿Cómo lo ves tú? Aquí, lo que acaban de decir, sobre todo esto, ¿no? Porque ahora queremos justificar. Porque él hizo, porque él no hizo, porque es lógico que ahora yo Sí. haga, ¿no? Mira, en este mundo Mm, siempre va a haber conflictos. mm, ¿M? Y nosotros no podemos reivindicar la paz sin reivindicar la justicia y sin reivindicar la necesidad de resolver los conflictos. ¿M? mm. Porque eso al final es el karma y son los aprendizajes que nosotros tenemos por delante. Entonces aquí es interesante esto que han comentado, ¿no? Que tú has referido, de cuando nosotros actuamos desde esa mente, ¿no? Que trata siempre de buscar la justificación o buscar el tener razón. Y Mm. esto tiene mucho que ver con algo, con la incapacidad que tenemos en este momento, hablando en Sí, términos generales, ¿no? sí, Como sí. sociedad, de entender qué es el amor. Porque a nosotros nos han educado para decir el amor, pues ¿dónde tenemos referencias? Generalmente en el cine, en las películas, ¿eh? Sí, podemos, por ejemplo, a lo mejor también alguna novela. Pues, evidentemente las personas más cercanas, pues papá, mamá, si se han querido, si no se han querido, se han amado o no. Pero fíjate que está muy limitado, porque creemos que tenemos, en base a esas referencias, una comprensión de lo que es el amor. Y en realidad estamos hablando de algo que tiene que ver con el mundo emocional, que es el deseo. Fíjate que aquí en España A tenemos ver. una cosa que en otros idiomas no tienen. Aquí decimos te quiero. En inglés dicen I love Todo. you, te amo. Te Sí. quiero y te amo son cosas muy diferentes. Pero más allá de las palabras, ahí hay algo profundamente arraigado psicológicamente. Es decir te quiero significa que nosotros entendemos el amor como una Posesión. posesión, como un Claro. deseo. Yo te quiero a ti o yo quiero un coche. No, el amor es diferente. El amor, yo no voy a ser yo quien lo explique, Sí, pero tú porque mira, bastante tengo con con lo investigar tuyo. por mi cuenta Sí. y buscarlo, ¿no? Pero sí tengo clara una cosa. El amor
es una energía que tiene mucho más que ver con la capacidad de integración que no con la capacidad de desear o de querer. El amor es algo que tiene mucho más que ver con un estado mental de neutralidad, donde no te estás polarizando, sino que estás integrando las dos polaridades, donde tienes la capacidad de mantenerte en un estado ecuánime sin generar reacciones emocionales, que no con el posicionarte a decir, a ti te quiero, a ti te amo y a ti no te amo. Entonces, cuando hablamos del amor, estamos hablando de un estado psicológico que tiene profundas consecuencias en nuestra psique, individualmente y luego colectivamente. Así que en la medida que de verdad entendamos que cuando decimos amor no tenemos que dar por sentado que entendemos lo que es, sino que es un camino de evolución, el ir comprendiendo lo que significa el amor y todas las manifestaciones que tiene el amor, porque son muchas. El amor es la capacidad de sacrificio que tengo yo por los demás, por ejemplo. El amor es la capacidad que yo tengo de asumir responsabilidad conmigo mismo y los demás. El amor es la capacidad que yo tengo de ser íntegro. El amor es la capacidad que yo tengo de transmutar aquel dolor o aquel sufrimiento que yo he experimentado, porque perdonar es transmutar. Y entendemos de verdad las aplicaciones prácticas del amor, porque el amor no lo podemos comprender hasta que lo experimentamos. Y es un estado de conciencia en continua evolución. Entonces, tenemos que entender por lo menos cuáles son las manifestaciones del amor. Y si nosotros observamos la sociedad, observamos nuestra vida, desde las aplicaciones del amor, podemos deducir si hay amor o no hay amor. Entonces, cuando miramos la sociedad, desde luego no hay amor, por mucho que se diga. Cuando miramos nuestra vida y cómo nos relacionamos, qué tipo de pensamientos y sentimientos tenemos, ¿hay amor o no hay amor? Entonces, es en ese camino de ir entendiendo las diferentes manifestaciones del amor que uno puede ir alcanzando gradualmente un estado de mayor amor, de mayor integridad, de una mente que constantemente no está reaccionando porque ya no se mueve en lo emocional, sino que se está moviendo en otra dimensión frecuencial que es el amor. Absolutamente, por supuesto. A mí, esto del amor, me gusta el título que le puso Bert Hellinger cuando habla del amor ciego, que la humanidad conoce el amor ciego, que es el amor de la lealtad, es el de las películas, el que nos enseñaron o lo que recibimos en casa, ¿no? Que también el amor que recibimos en casa se lo dieron nuestros abuelos, y los abuelos se lo dieron los bisabuelos, como digo yo. Entonces, si querés echar la culpa, le tenemos que echar la culpa a Adán y a Eva, porque siempre queremos poner la culpa, Claro, ¿no? Entonces, claro. esto del amor, como lo referís, y que estoy absolutamente en conciencia con lo que decís, que es el amor, que es más, creo que como humanidad todavía no hemos alcanzado ese amor ecuánime, simple. El amor para mí yo siento que no duele si lo llegáramos a conocer, porque en su totalidad el amor es esa frecuencia que lo cambia todo y lo cambia en un instante cuando lo sentís. Que tenemos esos pequeños, ¿no?, chispazos, y en ese es como, yo lo llamo plenitud o gozo. Es cuando tú dices, wow, y lo buscas y no lo vas a conseguir más que cuando vuelvas a conectar con ese amor sublime, frecuencial, dimensional, como cada uno de nosotros le quiera poner, porque lo importante es sentirlo más que palabras, ¿no? Claro, es sentirlo, es que si no se siente es un concepto vacío, ¿no? Del cual podemos hablar mucho, pero no nos va a llevar a ningún lugar. Mira, te quiero poner un ejemplo práctico del amor. El otro día, por la noche, tuve una noticia. Tampoco voy a entrar en temas personales porque es muy personal, pero el aprendizaje sí lo quiero compartir. Y esa noticia me hizo sentirme triste y me hizo sentirme en rígido, ¿no? Cerrado. Entonces, yo siempre ante cualquier situación tengo el hábito de hablar con mi alma, de conectar con mi espíritu y de preguntarle, ¿qué harías tú en esta situación? Y entonces escuchar con atención. Esto para cualquiera que lo escuche según sus creencias o el tipo de filosofía que Sí, siga. Estoy hablando de o el Dios, estoy hablando paradigma, del alma, claro, del no espíritu, da importa. igual. Una ¿Eh? montaña, una ¿Y piedra. sabes qué me contestó? Sí. Mi alma siempre me contesta. A veces me contesta con una dirección, a veces con una palabra y otras veces no necesita ni siquiera palabras. La respuesta que me dio para solucionar eso fue tan clara, llevó mi atención al corazón y me dijo, observa esto. Y entonces ese dolor y ese sufrimiento que estaba experimentando en ese momento, al cual me estaba aferrando,
se podía disolver si yo era capaz de respirar en mi corazón. Fíjate, pero ¿qué pasa? Que ahí me di cuenta de una cosa, estamos apegados a nuestros estados de sufrimiento, aunque nos duela reconocerlo y aunque incluso nos cuesta a veces reconocerlo. Porque yo, aún siendo consciente de que era una respuesta de mi alma, en la cual yo confío profundamente, que además era muy clara y que yo al abrir mi corazón estaba sintiendo el efecto que producía, había una parte de mi ser que que no se quería. aferraba todavía a la tristeza porque esa situación no estaba cumpliendo mis expectativas de lo que yo consideraba que debía ser. Entonces, Fantástico. el amor se puede alcanzar si tenemos suerte en una experiencia mística, en una meditación, en una vivencia con un ser querido, en un momento en la naturaleza. Hay destellos. Y eso está muy bien, porque abre nuestra conciencia, pero no es suficiente. Hay que llevarlo a las circunstancias cotidianas del día a Al día día. a Y día, ahí es donde está el claro, reto. Ahí es claro, donde está el reto. ahí, claro. Claro, porque hablar hablamos bonito y es cuando lo decías tú. ¿Qué hago ahora? ¿Me quedo o lo trasciendo? Una parte tuya lo quería trascender, pero la otra parte se quería quedar. Y aquí me resuena, indica a cuando hablabas de quiero, 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 que en nuestro idioma español, por supuesto, tenemos el quiero y el te amo como dos conceptos distintos, o como dos palabras, usos más que conceptos, usos distintos. Es más, nosotros aquí, no sé cómo será tanto en España, si yo te digo supongamos a mi marido, ay, yo amo a Indica, mi marido me puede llegar a decir, ¿cómo? No, no, porque vamos desde lo banal a lo interesante, ¿no? Y volvemos lo antes, ¿no? Ahora es más moderno si usamos más el me amo, te amo. Pero el te quiero, yo lo veo absolutamente también en cada uno de nosotros cuando aparece en ese modo niño que aún no hemos resuelto de nuestras heridas de niñez. Por eso conecto ahora cuando tú dijiste algo que sucedió. Lo veo como ese modo niño que no puede con esa presura que como un adulto podríamos hacerlo. También ese quiero tiene que ver con ese niño, porque acuérdate que en la etapa de niñez, todo que hace todo el tiempo el niño, quiero, 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 quiero. Y está bueno que atendamos a esos quiero, 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 que soy este adulto que soy hoy o pretendo ser hoy. Adulto no es tener años en la cédula, ¿no? 100%. Y ese niño o esas heridas de la infancia que todos tenemos, o sea, tú puedes estar hablando con una persona y en realidad no estás hablando con esa persona, estás hablando con una cápsula de su conciencia que quedó anclada en su psique cuando era un niño de 7 años, de 10 Sí. años, y no te vas a entender desde ahí. Lo mismo aplica para uno mismo. Hay situaciones en las que tú no te das cuenta y está actuando una parte de tu niño interior que tiene una necesidad. Entonces, aquí al final vamos siempre a lo mismo. Creo que el gran problema o la gran dificultad que tenemos, individual y socialmente, colectivamente, es que no entendemos, tenemos muy poco autoconocimiento de lo que somos y de cómo funcionamos. Nacemos en una familia que ya no tiene ese conocimiento generalmente y durante nuestros primeros 20 y pico años de nuestra vida aprendemos un montón de cosas que no tienen que ver con lo que realmente somos. Sí. Yo no digo que no esté bien aprender todas esas cosas, pero lo primero sería entender lo que somos y cómo funcionamos. Entonces, Básico. vivimos en un mundo con un montón de ideas, de creencias y de suposiciones que no tienen nada que ver con la realidad, con las necesidades reales que tenemos como seres humanos, con cómo funcionamos como seres humanos, con cuál es el propósito de la vida como seres humanos. Entonces intentamos llenar todos esos vacíos con cosas que nunca nos van a llevar a los resultados que en el fondo, en lo profundo de nuestro ser estamos buscando, que es sentirnos plenos y realizarnos. A este respecto, una de las cosas fundamentales a aprender es entender que cada vez que nosotros tenemos un impacto emocional, una herida, las cuales tenemos muchísimos cuando somos pequeños, algunas ni siquiera recordamos, eso queda como una huella energética en nuestro campo energético. La conciencia que yo tenía con 7 años cuando me quitaron el bocadillo, en la medida que yo no la he resuelto, sigue estando. Y es una voz dentro de mi cabeza que está diciendo exactamente Lo lo que yo decía con mismo. 7 años, sintiendo lo que yo decía. Entonces, estamos fragmentados
fragmentados. Es como si nuestro potencial estuviese totalmente limitado porque tenemos muchísimas de estas huellas en nuestro campo energético que no nos permiten conectar y alinearnos con un estado de presencia. Como seres humanos ya desarrollados y maduros, conectarnos con nuestro ser espiritual para entender, para tener esa guía interior que dé significado. Y toda esa fragmentación que tenemos, para que la gente lo pueda todavía ver más claro, es como si tienes el ordenador abierto con 20 pestañas, 30 programas, algunos de ellos están colgados, no funcionan, otros están en segundo plano que ni siquiera sabes que están ahí. Y claro, y ese ordenador empieza a funcionar lento, empieza a ralentizarse, no opera bien, quieres abrir algo y no se abre bien. Así es como vivimos. Y esto es por desconocimiento. Porque yo el ordenador sé que lo que tengo que hacer es cerrar todo eso, reiniciarlo y volver a empezar y el ordenador funciona a pleno rendimiento. Pero ¿cómo hago eso conmigo? Bien, eso es una de las bases que deberíamos aprender. ¿Cómo podemos ir desconectando todos esos traumas? Cuando hablo de trauma es simplemente una huella energética que ha quedado en mí. Todas esas vocecitas de la psique que han ido quedando de mi infancia, de mi adolescencia, de los anhelos no cumplidos, de los sueños irrealizados, de mis miedos, de mis inseguridades, que son voces que están colapsando y que están limitando mi potencial como ser humano. El simple hecho de entender que tenemos que liberarnos de todo eso y que hay maneras para hacerlo y que está al alcance de cualquier persona, nos daría tal nivel de lucidez que yo creo que algo tan básico que tiene que ver con el autoconocimiento de uno mismo, de cómo funcionamos, cambiaría en una generación el tipo de humanidad. Ese cambio simplemente no es nada nuevo, nada extraordinario, nada tecnológico que tenga que venir, es simplemente aprender cosas básicas de cómo funcionamos como seres humanos. Absolutamente lo que dices me resuena en esto, que lo dijiste antes, es también, y creo que ahí es donde está la puerta trampa. Yo lo sé, ¿cómo lo hago? Yo no lo puedo hacer, ¿para qué lo voy a hacer? Claro, es un desconocimiento. ¿No? Y además a esto yo lo llamo, a mí me gusta mucho jugar y me río mucho. Y me encanta que cuando así como tú que hablas con tu alma, yo lo primero que hago es decir, se me fueron las cabras al monte, las identifico y me río, ¿no? Y ahí comienza esa cabra que me dice, ya sé, ya sé, ya sé, pero no se mueve. Sabe, pero no se mueve. Por eso me encantó lo que dijiste, que necesitamos valentía para reconocer quiénes somos y todas estas emociones, ¿no? Y voluntad. Lo puede hacer cualquiera, pero se requieren de ciertas cosas. Para mí, valentía, voluntad y acción. Para ti. Claro, lo puede hacer cualquier persona antes de entrar ahí, pero es que también es muy difícil porque lo que tú no has hecho durante toda tu vida, ¿cómo vas a pretender hacerlo por el simple hecho de que, por ejemplo, lo estés escuchando o lo estés leyendo? ¿Cuántos años te costó aprender a caminar con soltura? ¿Cuántos años te costó aprender a leer? ¿Cuántos años te costó aprender a escribir? ¿Cuántos años te costó desarrollar, yo qué sé, una cierta armonía de habilidades sociales? A lo mejor si eso es algo que... Es decir, todo lo que hemos ido haciendo a lo largo de nuestra vida nos ha costado mucho tiempo y esfuerzo. Claro. El problema es que hay ciertas cuestiones básicas que por las circunstancias que sean muchas veces no las aprendemos en la etapa que deberíamos aprenderlas y simplemente debemos comprender en un momento dado, cuando yo estoy escuchando esto y digo, ok, sí, tiene sentido. No sé hacerlo, pero tiene sentido. Pues entonces uno tiene que entender que ahí se tiene que abrir un proceso de aprendizaje. Muchas veces, y creo que esto no es todo el mundo, pero en general muchas personas dejan de aprender. Hay muchas personas que ni siquiera dedican nunca a lo largo de su vida un tiempo para aprender sobre ellos mismos. Hay una gran capacidad de aprender cosas externas, de aprender habilidades, de aprender oficios, de aprender, yo qué sé, cualquier forma de entretenimiento. Pero hay mucha, yo no sé si es cobardía, ¿no? Porque hablabas de valentía. Yo entiendo que hay una cobardía porque cuando hay muchas cosas sin resolver, eso puede ser abrumador. Pero en realidad, más que cobardía o valentía, lo que hace falta es conocimiento. Porque todo el mundo quiere lo mismo y es, como mínimo, es sentirse bien, sentirse pleno, sentirse feliz. El problema es que todo el mundo, queriendo eso todo el mundo, cada uno
cree que ese camino se alcanza a través de diferentes vías. Y es verdad que hay ciertas vías que son únicas. Por ejemplo, tu vocación, lo que a ti te gusta, lo que a ti te inspira, pero hay otras que no son únicas, son compartidas, porque todos somos seres humanos y nuestro manual de instrucciones es el mismo. Entonces, si yo quiero obtener un resultado y tengo el conocimiento de cómo obtener ese resultado, bueno, sí, la valentía es un grado, es importante, pero a veces no me va a hacer falta valentía, lo único que necesito es saberlo. Y no solamente saberlo, sino comprender, comprender que esa es la manera, tener el conocimiento y tener la certeza de que esa es la manera de hacerlo. Evidentemente que la disciplina es muy importante, ¿no? Tú hablas de valentía, pues yo reivindicaría el valor de la Claro, disciplina. sí, por Pero supuesto. hay un tema de base, ¿no? A veces no es disciplina o valor porque sí, sino tener el conocimiento y la comprensión de cómo funcionamos. O sea, constantemente estoy apelando al autoconocimiento porque el autoconocimiento hay que entender que va mucho más allá de conocerte en la superficie, ¿no? De cuáles son tus gustos, de con qué pareja eres compatible, de... No, va mucho más allá. A la Tiene que ver con comprender una tecnología espiritual que somos. O sea, cualquier persona puede reflejarse en la tecnología externa. Hoy en día estamos con Instagram haciendo un directo. En algún momento hemos aprendido. Para nosotros es fácil ahora. A mí me ha costado, ¿eh? Por cierto. A mí todavía me cuesta. Pero tú imagínate si te vas con toda esta tecnología, te vas a una persona que nunca haya estado en contacto y se lo das. Imagínate qué complicado. Bueno, yo digo, Entonces, imagínate resucite mi abuela. pues imagínate, ¿no? Pues en el fondo, Mm, yo esto insisto tanto porque me gustaría mm, desdramatizarlo, desmitificarlo. O mm, sea, verlo como algo tan cotidiano y natural como tantas cosas que hacemos que nos mm. parecen sencillas, pero en realidad no lo son, o sencillo o complicado es algo relativo. ¿Cuánto tiempo le has dedicado? Eso, Entonces, las claro. cosas del autoconocimiento no son complicadas. ¿Cuánto tiempo le has Tienes dedicado? que dedicar. ¿Y con qué profundidad? Porque yo tengo una metáfora que digo, hay mucha gente, yo tengo consulta personal, y la gente dice, es que yo tengo muchos años trabajando este tema. Ya, Y entonces yo digo, bueno, yo te voy a contar, yo tengo 20 años que voy todos los años al Caribe a esquiar. Y me van a decir, nunca vas a conseguir nieve en el Caribe. Entonces claro, no se trata de creer que estoy haciendo. Bueno, por tus frutos los conoceréis. Me encanta esa frase, que no es mía, que es de Jesús, sí, ¿no? sí, Pero ahí también esto, porque uno dice, yo estoy haciendo, indica, yo estoy haciendo, yo estoy haciendo. Pará, ¿qué estás haciendo? ¿No? claro. Tal cual, ahí está todo resumido. Entonces, bueno, ahí entramos en algo complejo, ¿no? Que es, hay tantas vías, hay tantos caminos, desde luego hay algunos que son más profundos y más evolucionados, por llamarlo de alguna manera, o son más adecuados para un tipo de persona, otros son más adecuados para otro, Absolutamente. pero no solamente eso, sino que también son más adecuados para un estado de conciencia. Entonces, simplemente, al final nosotros, esta mañana grabé un vídeo que se va a emitir, Ok. que era, ahora pues, llevo todo el día dándole la vuelta, pero normalmente A se ver, dice, somos lo que comemos. Y en el vídeo se llamará, comemos lo que somos, que es al absolutamente de revés. acuerdo Y, contigo. y es exactamente esto. Tú vas a resonar con aquello que es adecuado para ti, pero eso no significa que sea lo mejor. Y a lo mejor está muy en la superficie, pero ese es el camino que tienes que caminar. Y en la medida que vayas caminando el camino, siempre se van a ir abriendo nuevas puertas. El problema es cuando te quedas estancado en una misma línea, ¿no? De pensamiento o te quedas apegado con una cierta, a lo mejor, escuela o simplemente hay un punto en el que tú ya te crees que, como decías tú un poco, ¿no? Es que yo ya llevo muchos años con esto, ¿no? Yo ya me lo sé porque, hombre, yo llevo 20, 30 años. Bueno, pues al final esto va de continuar, ¿no? Y va de ser muy honesto con uno mismo, si de verdad hay un sentimiento genuino, ¿no? De querer Claro. crecer, de entender que uno se tiene constantemente que exponer, que uno tiene que ir haciendo ese camino y que lo que nos parece lo máximo de lo máximo en un momento dado, el día de mañana va a ser trascendido y vamos a encontrar una forma más simple, más profunda, y igual desde ahí lo vamos a compartir con otra persona y va a decir, oye, mira, sí, me parece muy interesante, pero mi camino es otro. Mi camino es otro, ¿no? Absolutamente. Bueno, Mm, absolutamente, porque entran un montón de factores.
en cuál va a ser el camino. En definitiva, todos los ríos llegan al océano, al mar, pero uno va a buscar esto que acabas de decir que me gustó de comer y tú comes lo que eres o eres lo que comes, el río es el mismo. Tú vas a navegar el río que se parece a ti. Tú vas a ir a buscar ese río. O dicen, el río te llama. ¿Cómo crees tú? ¿Nos llama lo mayor allá o soy yo que lo busco? ¿Soy un buscador o un encontrador? Eso me encanta. Me encantan esas cosas así locas como la que acabas de decir. Salirme de la manada. ¿Qué? ¿Soy un buscador o soy un encontrador? ¿Me busca o me encuentro? ¿Cómo lo ves? Bueno, está bien eso que has planteado, un buscador, ¿no? Un encontrador, bueno, pues depende, ¿no? Está bien buscar, ¿no? Pero puede ser el eterno buscador, ¿no? Tendrás que ir encontrando. Al final, resumiendo este tema, constantemente hay que continuar. Yo creo que en la medida que vamos creciendo, nos vamos cristalizando. Cada vez es más fácil que generemos ya una estructura psicológica que está modelada de cierta manera y de ahí ya no nos movemos. Esto puede suceder a los 30 años, puede suceder a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, a los 90. Y el kit de la cuestión es entender que eso nunca debería suceder. Y en el momento que sucede, es perfectamente legítimo, pero estamos estancando nuestro proceso de aprendizaje, básicamente, ¿no? Expansión. Y claro, y eso es un análisis, una reflexión que uno puede hacer para consigo mismo. Evidentemente, normalmente volvemos a lo del principio del vídeo, fíjate, hasta que no tienes ahí un golpe, dolor o sufrimiento, muchas veces te quedas ahí porque es tu zona de confort. Ya has trabajado mucho en el pasado, pero ha habido un momento en el que te has quedado ahí. Entonces, ahí volvemos a reivindicar una vez más el valor del sufrimiento y del dolor. Es lo único que nos saca de esas cristalizaciones. Y puede ser una toma de conciencia, puede ser una enfermedad, puede ser la muerte de un ser querido, puede ser que te den la noticia de que te vas a morir en un año o en 10 años. Bueno, en 10 años no sé si te pueden dar la noticia, ¿no? Pero este tipo de golpes no psicológicos es lo único que hace que te zarandees un poco y que no te quedes ahí cristalizado. Y tú lo puedes ver en las personas cuando uno está cristalizado y que está ahí estancado en algo, cuando uno está vivo. Lo puedes ver muy claramente Vivir al o interactuar con esa sobrevivir. persona. Vivir o sobrevivir. No solo eso, porque hay gente que vive muy bien, ¿no? Que uno también se puede cristalizar en una vida muy cómoda, lujosa, llena de comodidades, ¿eh? Y, hostia, es que es algo que va más allá de eso, ¿no? Y también te puedes encontrar la persona que teniéndolo todo, habiendo alcanzado el éxito social, se siente vacía, ¿no? Y está buscando algo más, ¿no? Algo. Entonces, al final yo creo que, que, que nuestro espíritu, ¿no? Ese yo soy que somos, del cual muchas veces nos desconectamos y nos olvidamos, la única manera que tiene de mantenernos en la senda del crecimiento es dándonos Es unas ubicándonos, cachetadas de vez en claro, cuando, ¿no? Si no, no nos damos cuenta. Te puedes dar cuenta de otro, ¿eh? Cuando te claro. viene esta señora y dice, oye, que yo ya llevo 20 años con esto, y dices, bueno, ¿qué? Esquiando en el Caribe, ¿no? Pero uno mismo no es tan fácil, ¿no? De ver muchas No, veces. más de una vez esquiamos en el Caribe. Sí, No, no esquiamos, perdón. Eso es imposible por ahora. Vamos a querer esquiar en el Caribe, ¿no? Porque por ahora sí. no es posible esquiar. No sabemos dentro de unos años, porque todo es cambiando y todo es hacia lo nuevo, sea lo que sea que esto signifique, ¿no? Ir hacia lo nuevo. Lo interesante, como tú dices, no permanecer, no quedarse y abrirse, ¿no? Abrirse a todo. Y sobre todo esto que me gustó, que tú dices, yo hablo con mi espíritu, con mi ser superior, yo le digo con mi ser superior, y cada uno que le diga como quiere. La paloma, como te dije hace un rato, había una paloma y para mí es Espíritu Santo, pero eso es para mí. Para el otro lo va a ver y va a decir que es una nube, ¿no? Mm, mm. Porque Sí, sí, 100%. tenemos, hay señales, ya que vine con eso. ¿Crees en las señales que nos dan señales todo el tiempo o no? Sí, claro que sí, las señales. Somos nosotros las que invocamos esas señales también. Cuando estamos conectados y queremos, estamos invocando una señal, la vamos a recibir y luego la señal es también una percepción subjetiva, es como lo interpreta, tú misma lo dijiste, ¿no? Lo que Claro. para ti puede ser una señal o un milagro, para otra persona va a ser algo banal o sin significado. Entonces, la existencia es psicológica.
Nosotros somos seres psicológicos, entonces la realidad al fin y al cabo es subjetiva. Eso es lo que significa. Hay una realidad ahí fuera. Y si hay una realidad ahí fuera, ¿yo puedo ser consciente de la realidad que hay ahí fuera? No, solamente puede pasar a través del filtro de mi psicología. Entonces, los símbolos y las señales existen dentro de mí. Yo sueño con cualquier cosa. Bueno, pues sí, habrá gente que te dirá que hay ahí ciertos arquetipos del el inconsciente colectivo, ¿no? Que tienen ciertos significados, sin duda, porque al final es una parte psicológica compartida, ¿no? Hay ciertas cosas que tienen un significado muy parecido para muchas personas, pero más allá de eso es el significado que yo le doy. Claro. Uno soñará con ratas y dirá, uy, qué miedo, y el otro soñará con ratas y dirá, qué sueño más abundante, ¿no? Porque la rata, fíjate, que es el ser de la abundancia. Entonces, la vida está llena de señales y de símbolos, pero también depende de Interpretaciones. y depende también de nuestra propia, de, ¿cómo lo diría? Depende de la importancia y el valor que le damos a nuestra propia subjetividad. Es decir, de la capacidad también que tenemos de reflexionar, ¿no? De ver una paloma y darle un significado a eso. Y decir, esta paloma para mí significa una señal de que Dios está conmigo. Fenomenal. Y otro dirá, vaya tontería. No, Sí. porque para ti tiene un significado y para ti está produciendo un cambio en tu conciencia. No solo en tu conciencia, sino en la química de tu cerebro. Entonces, es como la historia que nos contamos a nosotros mismos. ¿Eh? Podemos, aquellas historias de sufrimiento te pueden victimizar o pueden ser una historia del Potenciar. camino del héroe. Claro, claro. Entonces, al final, todo se resume, ¿no?, a la pregunta de si hay señales, que la vida no puede existir sin ese tipo de señales constantemente, que es la interpretación que nosotros damos a lo que sucede, a lo que interpretamos que está sucediendo. Me encanta, yo amo las señales. En mi vida yo a todo le pongo una señal y me la acomodo como más me gusta, porque necesito la gasolina para ir hacia adelante, ¿no? Porque la vida es hacia adelante. Mm. Me encanta. Bueno, para ir cerrando en los últimos minutos, Indica, es un placer, un placer. Me encanta porque, como lo dijiste, no habíamos hablado. ¿Para qué? Si se habla desde otro lugar, desde esos hilos dorados del amor que somos, ¿qué nos querés regalar en esta hermosa tarde para mí, más nochecita para ti, o mediodía para mí, tarde para ti? ¿Qué nos querés regalar para que nos dejes ese lugar para bucearnos? ¿Qué te resuena que nos quieras regalar? Bueno, volvería a un tema que he comentado anteriormente y es la toma de conciencia de la capacidad que nosotros tenemos para construirnos a nosotros mismos. Que más allá de las circunstancias, de los eventos, de nuestro contexto, nosotros nos podemos construir a nosotros mismos en la medida que somos capaces de gobernarnos, de transmutar aquellas cuestiones que están sucediendo dentro de nosotros, que si me sucede algo que para mí es doloroso, en la capacidad que yo tengo de transmutar ese dolor, me voy a convertir en una persona necesariamente más sabia. Que cuando me sucede también algo positivo, en la capacidad que yo tengo de generar alquimia y no dar por sentado eso positivo, sino bañar mi conciencia en eso y recrearme, y no solamente eso, sino anclar esa cosa positiva y poder acceder a ese estado de conciencia siempre que quiera, me voy a dar cuenta que tanto lo positivo, entre comillas, como lo Sí. negativo, entre comillas, forma parte del poder alquímico que yo tengo. Ahora, lo que yo haga con eso dependerá del resultado que yo obtenga en mi vida, dependerá de en quién me estoy convirtiendo. Pero todo lo que nos sucede no es algo que nos sucede y ya está, sino es qué capacidad tengo yo de hacer alquimia con esto que me está sucediendo. Y eso no es algo místico, es algo impráctico, sino que es algo profundamente práctico que tiene que ver con la capacidad que tenemos de estar conscientes y de transmutar todo aquello que nos sucede. Y en ese proceso de transmutación, en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Bueno, los alquimistas hablan de convertir el plomo en oro. Pues en el fondo el plomo son todas aquellas impurezas que hay en mi personalidad que en la medida que las voy transmutando me voy espiritualizando, me voy divinizando, me voy convirtiendo en oro, me voy convirtiendo en un ser humano precioso, ¿no? En un mineral precioso. Entonces, todo lo que hemos hablado en realidad en esta charla, si lo llevamos a un sentido práctico, tiene que ver con eso. Pero
¿Cómo empieza ese sentido práctico? Tengo que coger y primero enfrentarme a mi momento presente, cómo estoy ahora, cómo me siento, empezar a trabajar ahí y luego desde ahí empezar a recapitular el por qué me siento como me siento, el por qué pienso como me pienso y ahí vamos a llegar a las raíces de todas las cosas. Para aquellos, si me permites, ¿no? Para Eh, aquellos eh, que digan cómo se hace esto de transmutar, me parece muy, muy bello, muy hermoso, me resuena, pero no lo sé. Yo tengo un entrenamiento donde enseño a las personas a transmutar energéticamente. Es un entrenamiento que lo tengo en abierto en YouTube y que también pueden encontrar en el link de mi perfil. Y es un entrenamiento para aprender a transmutar, que no es más que la capacidad que tenemos como seres humanos de hacer alquimia, con nuestras sensaciones, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. Gracias. Es que nosotros somos milagro y magia, digo yo. Así que hagamos nuestros propios magos. Ahí, bueno, a ver, ahí agradecimientos, gracias, gracias, gracias. Y todos los gracias que dan es también para ti y para todos los que nos acompañaron. Si tú tienes algo más para cerrar, si no, solo gracias. Infinitas. Nada, Hasta aquí. agradecerte mucho la invitación, que es verdad que se ha hecho esperar, pero bueno, aquí estamos y ha sido un placer compartir contigo también desde esa espontaneidad que ha surgido. Y por supuesto agradecer también a toda la A todos los que comunidad, nos tanto tuya como acompañan. mía, que ha estado aquí Sí. compartiendo también esta charla y aportando también su energía y su conciencia. Absolutamente, no me has hecho esperar. Lo divino dijo, es hoy. Y entonces nosotros fuimos obedientes. Gracias, Enrique. Hasta otro momento, hasta otro encuentro. Gracias a todos por acompañarnos. Y como siempre, bendiciones para toda la humanidad. Gracias, Muy bien, Enrique. Un fantástico. placer. Pues nada, Hasta el Adriana, si próximo paso. quieres dejarlo el vídeo en compartido para que Sí, esté en los dos sí, perfiles, sí, pues sí, bien ya encantado, te lo ¿vale? subo. Muy Ya te bien. lo subo. Gracias. Un Muy beso. amable a ti. Gracias a todos. Buenas tardes y buenas noches.